El sol de la tarde bañaba las calles empedradas del Albaicín, tiñendo de dorado las paredes blancas, mientras Elena Carmona Mendoza contemplaba la majestuosa Alhambra desde la ventana de su casa. El antiguo Palacio Nazarí se alzaba imponente contra el cielo de Granada, como testigo silencioso de 1000 historias de amor y traición. Elena ajustó el marco de una fotografía donde aparecía junto a su esposo Diego, ambos sonriendo frente a la fuente del Patio de los Leones, el día de su boda 3 años atrás. El sonido de pasos subiendo por la estrecha calle adoquinada la sacó de sus pensamientos. Reconoció inmediatamente el repiqueteo característico de los tacones de su hermana Clara, que regresaba después de 5 años en Barcelona. Elena se apartó de la ventana, alisó su vestido de flores y se dirigió hacia la puerta. El timbre sonó justo cuando estaba por alcanzar el pomo. «Elena», la voz melodiosa de Clara resonó en el recibidor mientras las hermanas se fundían en un abrazo. «Qué hermosa está tu casa. Las fotos no le hacen justicia». Elena observó a su hermana con atención. Clara había cambiado durante su estancia en Barcelona. Su cabello, antes largo y oscuro, ahora lucía un corte moderno a la altura de los hombros con mechas cobrizas. Su ropa de diseñador denotaba el éxito que había alcanzado como curadora en la galería de arte. «Bienvenida a casa, Clara», respondió Elena guiándola hacia la sala de estar. «Diego llegará pronto del trabajo. Está ansioso por verte». Clara dejó su bolso de marca sobre el sofá y se acercó a la ventana, admirando la vista privilegiada de la Alhambra. «Es increíble cómo habéis conseguido una casa con estas vistas en el Albaicín. ¿Sabías que en Barcelona pagaba una fortuna por un apartamento que daba a un patio interior?» Elena sirvió 2 copas de vino tinto de la Alpujarra, una costumbre que había adoptado desde su matrimonio con Diego. «Las ventajas de que tu marido sea profesor titular en la Universidad de Granada», comentó con una sonrisa, «aunque también ayudó que la anterior propietaria fuera paciente de mi consulta de fisioterapia y me tuviera especial cariño». Las hermanas se sentaron en el balcón, dejando que la brisa de la tarde las refrescara mientras ponían al día sus vidas. A pesar de las videollamadas frecuentes, había algo diferente en tener a Clara físicamente presente. Elena notó cierta tensión en la postura de su hermana, como si guardara algo que no se atrevía a compartir. «¿Y qué te trae realmente de vuelta a Granada?», preguntó Elena, después de que Clara evadiera por tercera vez hablar sobre los motivos de su regreso. Clara dio un largo sorbo a su copa antes de responder. Necesitaba un cambio. «Barcelona es maravillosa, pero sentía que me estaba perdiendo algo importante. Cuando mamá me contó que el Centro de Arte Contemporáneo buscaba una nueva directora de exposiciones, supe que era el momento de volver». El sonido de llaves en la puerta interrumpió la conversación. Diego Heredia apareció en el umbral, con su maletín de profesor y una sonrisa que iluminó su rostro al ver a Clara. «La pequeña Clara», exclamó, acercándose para darle un abrazo. «Aunque ya no tan pequeña, por lo que veo». Elena observó el encuentro con una sonrisa, sin notar cómo las manos de Diego permanecieron un segundo más de lo necesario en la cintura de Clara, ni cómo su hermana se tensó ligeramente ante el contacto. La cena transcurrió entre risas y recuerdos, con Diego compartiendo anécdotas de sus clases en la universidad y Clara describiendo las últimas tendencias del mundo del arte en Barcelona. Elena los escuchaba, feliz de tener a 2 de sus personas favoritas en la misma mesa, mientras la luz del atardecer granadino se filtraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes encaladas. Ninguno de los 3 podía imaginar cómo sus vidas estaban a punto de cambiar. El destino, caprichoso como las callejuelas del Albaicín, había comenzado a tejer su red, y las sombras que se proyectaban sobre las paredes blancas eran solo un presagio de las que pronto oscurecerían sus corazones. Las semanas siguientes al regreso de Clara transcurrieron en una aparente normalidad. Elena dividía su tiempo entre su consulta de fisioterapia y ayudar a su hermana a instalarse en un pequeño apartamento en la Carrera del Darro, a solo unos minutos a pie de su casa. Diego se había ofrecido a ayudar a Clara con los trámites de su nuevo puesto en el Centro de Arte Contemporáneo, aprovechando sus contactos en el mundo académico de Granada. Aquella mañana de marzo, Elena conducía por la circunvalación de Granada,
camino a una visita domiciliaria en el Saidín. La lluvia caía suavemente sobre el parabrisas y las montañas de Sierra Nevada se ocultaban tras una cortina de nubes bajas. Su mente divagaba entre las sesiones pendientes del día y la cena que había planificado para esa noche con Clara y Diego. El chirrido de unos frenos la devolvió bruscamente a la realidad. Un coche había invadido su carril, deslizándose sobre el asfalto mojado. Elena giró el volante instintivamente, pero el control del vehículo se le escapó de las manos. Lo último que vio fue el guardabarros plateado aproximándose a su puerta y el destello de las luces de emergencia reflejadas en la lluvia. El impacto fue brutal. El mundo giró varias veces antes de detenerse, y cuando Elena recuperó la conciencia, estaba suspendida boca abajo, sostenida por el cinturón de seguridad. El olor a gasolina y a goma quemada inundaba el aire, mezclándose con el aroma metálico de la sangre que goteaba desde su frente. Las siguientes horas fueron un borrón de sirenas, voces urgentes y luces brillantes que penetraban dolorosamente en sus ojos. En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, los médicos trabajaron incansablemente, preocupados por el trauma en su cabeza y especialmente por el daño en sus ojos. Diego llegó al hospital con Clara. Elena podía escuchar sus voces, pero no lograba verlos claramente. Las formas y colores se habían convertido en manchas difusas que se movían en la penumbra de su visión. El trauma ha causado un daño significativo en el nervio óptico, explicó el doctor Ramírez. La buena noticia es que parece ser temporal, aunque no podemos determinar con exactitud cuánto tiempo durará la recuperación. Elena apretó la mano de Diego mientras escuchaba el diagnóstico. La idea de no poder ver correctamente, de depender de otros para las tareas más básicas, la aterrorizaba. Sin embargo, se esforzó por mantener la compostura. «Me quedaré contigo», dijo Clara inmediatamente. «Puedo trabajar desde casa las primeras semanas mientras te adaptas. Y yo ajustaré mis horarios en la universidad», añadió Diego, besando la frente de Elena con suavidad. Los días siguientes fueron un ejercicio de adaptación y paciencia. Elena aprendió a moverse por su casa, guiándose por el tacto, memorizando la ubicación de cada mueble, cada esquina. Clara se mudó temporalmente con ellos, ocupando la habitación de invitados, y entre ella y Diego establecieron una rutina para ayudar a Elena. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en la atmósfera del hogar. Elena, privada de su visión, desarrolló una aguda sensibilidad a otros estímulos. Notaba las variaciones en el tono de voz de Diego, los silencios repentinos cuando entraba en una habitación, el sonido de pasos que se alejaban apresuradamente. Una tarde, mientras Clara la ayudaba a vestirse, Elena percibió en su hermana el aroma del perfume que Diego le había regalado en su último aniversario. Fue algo sutil, apenas perceptible, pero suficiente para despertar una inquietud en su interior. «Clara», dijo Elena manteniendo un tono casual, «¿has estado usando mi perfume?» Hubo una pausa, apenas una fracción de segundo antes de que Clara respondiera. «Oh, sí. Espero que no te importe. Me encantó cuando lo olí en tu tocador». Elena asintió, pero una sensación de desasosiego se instaló en su pecho. No recordaba haber dejado el perfume en el tocador. Siempre lo guardaba en el cajón de su mesita de noche, un regalo demasiado especial para dejarlo a la vista. Esa noche, acostada junto a Diego, Elena permaneció despierta escuchando. La casa crujía con sus sonidos nocturnos habituales, pero había algo más, algo que no lograba identificar. Un susurro, quizás, o el roce de una puerta al cerrarse con demasiado cuidado. En la oscuridad de su condición, Elena comenzó a tejer una red de pequeños detalles, indicios y sensaciones. Como una araña ciega que detecta las vibraciones en su tela, empezó a percibir que algo no estaba bien en su perfecta vida familiar. La pregunta era, ¿estaba su mente jugándole una mala pasada o sus otros sentidos le estaban revelando una verdad que sus ojos no podían ver? Las paredes de la casa en el Albaicín guardaban secretos que Elena comenzaba a intuir en cada rincón. A medida que las semanas pasaban, su mundo de sombras se había convertido en un universo de sonidos, aromas y sensaciones que le revelaban una realidad inquietante. Sus manos se habían vuelto sus ojos y su corazón,
un detector infalible de mentiras. Una mañana de abril, mientras Clara había salido al Centro de Arte Contemporáneo, Elena decidió explorar la casa con más detalle. Sus dedos recorrían las superficies familiares cuando encontró algo fuera de lugar en el escritorio de Diego, un sobre que no debería estar allí. Al tocarlo, reconoció la textura del papel de alta calidad que su hermana solía usar para su correspondencia personal. ¿Buscas algo en particular? La voz de Diego la sobresaltó. No lo había escuchado llegar. Creí que estarías en la universidad hasta la tarde, respondió Elena, manteniendo la calma mientras dejaba el sobre donde lo había encontrado. Cancelaron mi última clase, explicó él, acercándose. Elena percibió su nerviosismo en el modo en que sus pasos se apresuraron para recoger el sobre. Algunos papeles del departamento, añadió innecesariamente. El incidente del sobre se sumó a una lista creciente de pequeñas anomalías que Elena había comenzado a registrar mentalmente. Las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella entraba en una habitación, el sonido de mensajes de texto llegando a altas horas de la noche, el modo en que el sofá crujía cuando alguien se levantaba apresuradamente. Una tarde, mientras Clara le leía el periódico en el patio interior, Elena notó algo diferente en la voz de su hermana al mencionar a Diego. Era una vibración sutil, como una nota musical ligeramente desafinada que delataba una emoción contenida. «Clara», interrumpió Elena, «¿recuerdas cuando éramos niñas y juramos nunca guardarnos secretos?» El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. «Por supuesto», respondió Clara finalmente, con un ligero temblor en la voz. «Siempre hemos sido más que hermanas». «Entonces, ¿por qué siento que hay algo que no me estás contando?» La pregunta quedó suspendida en el aire como el aroma del jazmín que trepaba por las paredes del patio. Elena escuchó cómo su hermana contenía la respiración, cómo sus dedos arrugaban nerviosamente las páginas del periódico. «Elena, yo...» comenzó Clara, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta principal. «¡Ya estoy en casa!» La voz de Diego resonó desde el recibidor, rompiendo el momento de confesión que Elena había estado a punto de provocar. Esa noche, durante la cena, Elena se concentró en los sonidos, el tintineo de los cubiertos, el roce de las copas, las respiraciones, las pausas en la conversación. Como una directora de orquesta ciega, intentaba descifrar la sinfonía de engaños que se interpretaba a su alrededor. «He estado pensando», anunció Elena mientras Diego servía el vino, «en retomar mis sesiones de fisioterapia. Quizás podría empezar a atender a algunos pacientes aquí en casa. ¿No es demasiado pronto?» La preocupación en la voz de Diego sonaba genuina, pero había algo más, un subtexto que Elena no podía ignorar. «El doctor Ramírez dijo que mantener una rutina sería beneficioso», insistió Elena. «Además, Clara no puede postergar eternamente sus responsabilidades en el Centro de Arte por cuidarme». «No me importa», se apresuró a decir Clara. «De verdad, Elena, estoy donde quiero estar». Elena sonrió suavemente, aunque su corazón se encogía al detectar el doble sentido en las palabras de su hermana. «Aún así, necesito recuperar algo de independencia. No puedo depender siempre de vosotros». Más tarde, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Elena permaneció despierta, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. Un crujido en el pasillo llamó su atención. Pasos sigilosos, una puerta abriéndose y cerrándose con extremo cuidado. Conversaciones en susurros que el silencio de la noche hacían más evidentes. En la oscuridad de su habitación, Elena comenzó a trazar un plan. Si sus sospechas eran ciertas, necesitaba pruebas más concretas. Y, lo más importante, necesitaba mantener la compostura mientras las conseguía. Su ceguera, que ellos consideraban una debilidad, se había convertido en su mayor ventaja. En las sombras, Elena había aprendido a ver verdades que la luz del día ocultaba. Una mañana, mientras Clara la ayudaba con su rutina diaria, Elena notó algo diferente. Un destello apenas perceptible atravesó la penumbra constante de su visión. Al principio creyó que era su imaginación, pero conforme pasaban los días, los destellos se hicieron más frecuentes, transformándose gradualmente en formas difusas. Su primera reacción fue compartir la noticia, pero algo la detuvo.
Un instinto, quizás, o la suma de todas las pequeñas inconsistencias que había estado recopilando durante semanas. Decidió guardar silencio sobre su recuperación paulatina, convirtiendo su mejoría en su secreto mejor guardado. «¿Qué tal va todo en el centro de arte?», preguntó Elena una tarde mientras Clara la peinaba. «Bien, muy bien», respondió su hermana con entusiasmo. «Estamos preparando una exposición sobre fotografía contemporánea. ¿Y por eso pasas tanto tiempo con Diego? ¿Te está ayudando con los contactos de la universidad?». Las manos de Clara se detuvieron por un instante. «Sí, exactamente por eso. Su experiencia es muy valiosa». Elena percibió la mentira en la voz de su hermana, pero también algo más: culpa. A través de su visión cada vez más clara, pudo distinguir el reflejo borroso de Clara en el espejo, su expresión atormentada. Los días se convirtieron en un elaborado juego de engaños mutuos. Elena fingía no ver, mientras Diego y Clara fingían no esconder nada. Las formas y colores continuaban ganando nitidez en la visión de Elena, permitiéndole observar discretamente las miradas furtivas, los roces aparentemente casuales, las sonrisas cómplices. Una tarde, Elena decidió dar un paseo por el Paseo de los Tristes, insistiendo en ir sola a pesar de las protestas de Clara y Diego. Caminó junto al río Darro, su visión lo suficientemente recuperada para distinguir la silueta de la Alhambra recortada contra el cielo del atardecer. Se detuvo en un banco, aparentando descansar, cuando en realidad observaba el reflejo de la calle en el escaparate de una tienda. No tuvo que esperar mucho. Diego y Clara aparecieron caminando juntos, demasiado cerca para ser un encuentro casual. Los vio entrar en una tetería árabe, uno de esos lugares íntimos y discretos que abundan en el Albaicín. A través del cristal emplomado, pudo distinguir sus siluetas sentándose en un rincón apartado. El dolor fue intenso, pero no por la sorpresa. Era el tipo de dolor que viene con la confirmación de algo que ya sabías, pero te negabas a aceptar. Elena se quedó allí, permitiendo que las lágrimas corrieran libremente por primera vez desde el accidente. Mientras regresaba a casa, su mente trabajaba a toda velocidad. Cada pieza del rompecabezas encajaba ahora perfectamente. Las ausencias inexplicadas, las conversaciones interrumpidas, el perfume compartido, los mensajes nocturnos. Lo que había comenzado como una sospecha nacida de sus otros sentidos, ahora tenía la confirmación visual que necesitaba. Esa noche, durante la cena, Elena mantuvo su actuación con una precisión quirúrgica. Dejó que Diego la guiara hasta su silla, que Clara le describiera la disposición de los platos en su plato. Escuchó sus conversaciones banales sobre el día, sus explicaciones elaboradas sobre dónde habían estado y qué habían hecho. «He estado pensando», dijo Elena mientras removía su sopa, «en organizar una pequeña celebración para nuestro aniversario de bodas el mes que viene. Algo íntimo, solo familia cercana». «¿Estás segura?», preguntó Diego, y Elena pudo percibir la tensión en su voz. «Quizás sea demasiado esfuerzo para ti en tu estado». «Al contrario», insistió Elena con una sonrisa serena. «Creo que será una ocasión perfecta para celebrar muchas cosas». Clara se ofreció inmediatamente a ayudar con los preparativos, su voz traicionando una mezcla de entusiasmo y culpa. Elena aceptó su ayuda con graciosa humildad, mientras en su interior comenzaba a planear cada detalle de lo que sería no una celebración, sino un acto final de justicia poética. En la soledad de su habitación, más tarde, Elena acarició suavemente su vientre. Había una razón adicional para organizar esa celebración, un secreto que guardaba tan celosamente como el de su visión recuperada. Un secreto que cambiaría todo, que redefiniría no solo su futuro, sino también su venganza. El calor de mayo envolvía a Granada como un manto sofocante, pero dentro de la casa del Albaicín, el ambiente era aún más asfixiante. Clara se movía por las habitaciones como un fantasma inquieto, dividida entre la culpa y un amor que no debería existir. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Diego, sentía que las paredes de la casa se estrechaban un poco más. Esa mañana, mientras ayudaba a Elena a elegir la vajilla para la celebración del aniversario, Clara no podía evitar que sus manos temblaran ligeramente al tocar cada pieza de porcelana. «¿Recuerdas cuando mamá nos regaló esta vajilla?», preguntó Elena,
pasando sus dedos por el borde de un plato. Dijo que era para ocasiones especiales. Sí, respondió Clara, su voz apenas un susurro. El día que te casaste con Diego. Elena sonrió de una manera que Clara no supo interpretar. Las cosas han cambiado tanto desde entonces, ¿verdad? En el silencio que siguió, Clara sintió el peso de cada mentira, de cada momento robado, de cada traición acumulada. Quería confesarlo todo, arrodillarse ante su hermana y suplicar perdón, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Elena, comenzó, pero fue interrumpida por el sonido del timbre. Era el doctor Ramírez, que había llegado para el chequeo mensual de Elena. Clara observó cómo su hermana se dirigía hacia la puerta, con una seguridad en sus movimientos que no había notado antes. ¿Cuándo había aprendido a moverse tan bien por la casa? Durante la consulta, Clara se retiró a la terraza. Desde allí podía ver la Alhambra, imponente y eterna, juzgándola en silencio. Sacó su teléfono y miró los mensajes de Diego. «Necesitamos hablar», decía el último. «Esto no puede continuar así». En su habitación, Elena mantenía una conversación muy diferente con el doctor Ramírez. «Su recuperación es extraordinaria, señora Carmona», comentó el médico después de examinarla. «La visión está volviendo más rápido de lo esperado. Preferiría mantener esa información en privado, doctor», respondió Elena en voz baja. «Por ahora». El médico la miró con curiosidad, pero asintió respetando su decisión. «Como usted desee. ¿Hay algo más que quiera comentarme?» Elena dudó un momento antes de hablar. «Sí, hay algo más que necesito confirmar, pero también debe quedar entre nosotros». Mientras tanto, en su despacho de la universidad, Diego intentaba concentrarse en la corrección de exámenes, pero su mente vagaba constantemente hacia la situación imposible en la que se encontraba. Sobre su escritorio, una fotografía de su boda con Elena lo miraba acusadoramente. La culpa lo corroía cada vez que recordaba cómo había empezado todo. Había sido un momento de debilidad, se decía a sí mismo. Aquel día en que Clara llegó empapada por la lluvia, vulnerable y necesitada de consuelo. Un abrazo que duró demasiado, una mirada que reveló sentimientos prohibidos, un beso que no debería haber sucedido. Y después, la adicción a lo prohibido, la excitación del secreto, la pasión que nublaba el juicio. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Clara. «No puedo seguir con esto. La culpa me está consumiendo». Diego miró por la ventana de su despacho hacia las montañas de Sierra Nevada. La nieve que aún coronaba sus cumbres le recordaba la pureza que había perdido, la confianza que había traicionado. ¿Cómo habían llegado a este punto? En casa, Elena comenzaba los preparativos para la cena de esa noche. Con su visión cada vez más clara, podía distinguir los detalles de las fotografías familiares que adornaban las paredes. Imágenes de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Elena. Se detuvo frente a un espejo y observó su reflejo. Su rostro había cambiado desde el accidente. Había una dureza en sus facciones que antes no existía, una determinación en su mirada que nadie más había notado aún. Acarició su vientre, donde crecía su secreto mejor guardado, y sonrió. La tarde caía sobre Granada, tiñendo de oro las piedras centenarias de la Alhambra. Elena escuchó a Clara regresar a su habitación, sus pasos pesados por el peso de los secretos. En la cocina, comenzó a preparar la cena con una precisión que no debería tener alguien supuestamente ciego. Cada ingrediente, cada utensilio en su lugar exacto, como las piezas de un tablero de ajedrez antes de la jugada final. El plan estaba en marcha, y cada día que pasaba la acercaba más al momento de la verdad. La celebración del aniversario sería en apenas 2 semanas, y Elena saboreaba la anticipación de su venganza como el vino tinto que ya no bebía, pero que servía cada noche en la mesa, observando cómo su marido y su hermana ahogaban su culpa en cada copa. El Realejo, el antiguo barrio judío de Granada, bullía de vida aquella tarde de primavera. Clara caminaba por sus calles estrechas, buscando un momento de paz que sabía que no encontraría. Se detuvo frente a una pequeña iglesia donde el sonido de un ensayo de piano escapaba por las ventanas abiertas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego.
Te espero en el Carmen de los Mártires en 1 hora. Tenemos que tomar una decisión. Clara cerró los ojos, recordando cómo había comenzado todo. No había sido un flechazo instantáneo, sino algo que creció lentamente, alimentado por la intimidad forzada de cuidar juntos a Elena. Pequeños momentos de complicidad, conversaciones susurradas en la cocina, miradas que duraban más de lo apropiado. Mientras tanto, en casa, Elena recibía una visita inesperada. Mercedes, su madre, había llegado sin avisar, preocupada por los cambios que percibía en sus hijas. «Hay algo diferente en esta casa», dijo Mercedes, sentada en el patio interior. «El aire está cargado de secretos». Elena sonrió, sirviendo té de hierbabuena en las tazas decoradas. «Todos tenemos secretos, mamá, algunos más pesados que otros». Mercedes observó a su hija con atención. Había criado a Elena y Clara sola, después de que sus respectivos padres las abandonaran. Conocía a sus hijas mejor que nadie, y algo en el comportamiento de ambas la inquietaba profundamente. «Elena, cariño», comenzó con cautela, «¿hay algo que quieras contarme?» Por un momento, Elena consideró confesarlo todo: su visión que regresaba, sus sospechas confirmadas, su embarazo, su plan de venganza. Pero se contuvo. No quería involucrar a su madre en lo que estaba por venir. «Solo estoy cansada, mamá», respondió suavemente. «La recuperación está siendo reveladora». En el Carmen de los Mártires, Diego esperaba a Clara en uno de los jardines más apartados. El lugar, con sus cipreses centenarios y sus fuentes susurrantes, parecía burlarse de la tensión del momento. «Esto tiene que terminar», dijo Clara nada más llegar. «Elena no se merece esto». Diego asintió, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Lo sé, pero cada vez que intento alejarme de ti...» «No lo digas», Clara lo interrumpió. «Ya es bastante difícil sin ponerle palabras». Se sentaron en un banco de piedra, rodeados por el aroma de los jazmines. A lo lejos, la Alhambra se erguía como un testigo silencioso de su dilema. «Elena está organizando esa cena de aniversario», continuó Clara. «Cada vez que la veo planificar la celebración, siento que me ahogo en culpa». «¿Has notado algo extraño en ella últimamente?», preguntó Diego, recordando pequeños detalles que lo inquietaban. «A veces tengo la sensación de que puede vernos», completó Clara. «Yo también lo he pensado. Se mueve por la casa con demasiada seguridad, y hay momentos en que parece observarnos». Un silencio pesado se instaló entre ellos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en las paredes blancas del Carmen. «Deberíamos confesarlo todo», sugirió Clara finalmente. «Antes de la cena de aniversario, Elena merece saber la verdad». Diego la miró, sorprendido por la determinación en su voz. «¿Estás segura? Eso lo destruiría todo». «¿Y qué queda por destruir?», respondió Clara con amargura. «Ya hemos arruinado lo más importante, la confianza de la persona que más nos importa». Mientras tanto, en casa, Elena organizaba los últimos detalles de la cena que tendría lugar en 2 días. Había elegido cuidadosamente cada elemento: las flores, la música, el menú. Todo formaba parte de un plan meticulosamente elaborado. En su habitación, frente al espejo, Elena podía ver claramente su reflejo ahora. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado nublados, brillaban con una determinación feroz. Acarició su vientre, donde su secreto crecía día a día, y pensó en el otro hombre, aquel que había conocido en sus sesiones de rehabilitación, quien le había mostrado que el amor verdadero podía nacer incluso en los momentos más oscuros. El sol se ponía sobre Granada y las sombras se alargaban en las calles del Albaicín. En diferentes puntos de la ciudad, 3 personas contemplaban el mismo atardecer, cada una cargando el peso de sus propios secretos, sin saber que en menos de 48 horas, todos esos secretos saldrían a la luz en una noche que ninguno olvidaría jamás. La víspera de la celebración amaneció con un cielo despejado sobre Granada. Elena se despertó temprano, observando a través de la ventana cómo el sol comenzaba a iluminar las torres de la Alhambra. Su visión, ahora casi completamente recuperada, le permitía apreciar cada detalle del paisaje que tanto había añorado durante su ceguera. En la cocina,
Mientras preparaba el desayuno, recordó el momento exacto en que su vida había dado un giro inesperado. Había sido durante una de sus sesiones de rehabilitación en el hospital, cuando conoció a Javier Morales, el fisioterapeuta que se convertiría en su confidente y posteriormente en algo más. A veces necesitamos perder algo para encontrar lo que realmente importa, le había dicho Javier en una de sus primeras sesiones, sus manos expertas guiándola en los ejercicios de rehabilitación. Elena sonrió al recordar cómo, gradualmente, las sesiones se habían convertido en conversaciones profundas, confesiones susurradas y finalmente en un amor que no buscaba pero que llegó para mostrarle que existía algo más allá de su matrimonio roto. Clara entró en la cocina interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días», murmuró su voz cargada de tensión. «¿Necesitas ayuda con algo? Puedes preparar la lista de invitados final para mañana», respondió Elena, manteniendo un tono neutral. «Quiero asegurarme de que no falta nadie importante». Las hermanas trabajaron en silencio, el aire entre ellas tan denso como el aroma del café recién hecho. Elena podía ver claramente las ojeras bajo los ojos de Clara, las marcas que la culpa había dejado en su rostro. «Elena», comenzó Clara después de un largo silencio, «hay algo que necesito decirte». El sonido del teléfono de Elena interrumpió el momento. Era un mensaje de Javier. «Todo está listo para mañana. ¿Estás segura de esto?» «¿Todo bien?», preguntó Clara, notando el cambio en la expresión de su hermana. «Perfectamente», respondió Elena, guardando el teléfono. «Solo confirmaciones para mañana». Diego apareció poco después, vestido para ir a la universidad. Se acercó a Elena para besarla en la mejilla, un gesto que ahora parecía más una costumbre que una muestra de afecto. Elena pudo ver cómo sus ojos se desviaban brevemente hacia Clara, un movimiento casi imperceptible, pero que para ella era tan claro como el agua que bajaba de Sierra Nevada. «Recuerda que hoy tenemos que recoger el vino para mañana», dijo Diego antes de salir. «Pasaré por la vinoteca después de mis clases». Elena asintió, pensando en la botella especial que había encargado para la ocasión, un vino que simbolizaría el final de una época y el comienzo de otra. A media mañana, Elena se excusó para ir al hospital, supuestamente para una revisión rutinaria. En realidad, se encontró con Javier en el jardín trasero del hospital, un rincón tranquilo donde nadie los conocía. «¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto mañana?», preguntó Javier, tomando sus manos entre las suyas. «Todavía podemos buscar otra manera». Elena negó con la cabeza. «Necesito hacer esto así. Necesito que vean lo que han hecho, que sientan el peso de sus acciones. Y necesito que todo Granada sepa la verdad». Javier la abrazó y Elena se permitió un momento de vulnerabilidad en sus brazos. Su amor había sido inesperado, nacido en medio del dolor y la oscuridad, pero se había convertido en su luz guía, en su razón para seguir adelante. De vuelta en casa, Elena encontró a Clara ordenando viejos álbumes de fotos familiares. Su hermana había estado llorando, podía verlo en sus ojos enrojecidos y en el temblor de sus manos mientras pasaba las páginas. «¿Recuerdas este día?», preguntó Clara, señalando una fotografía de ambas en la Alhambra años atrás. «Éramos tan felices, tan unidas. Las apariencias engañan», respondió Elena suavemente. «A veces lo que vemos no es más que un espejismo». La tarde transcurrió en un torbellino de preparativos. Elena supervisaba cada detalle con una precisión que sorprendía a todos, aunque atribuían su eficiencia a la costumbre y la memoria muscular. Nadie sospechaba que podía ver cada movimiento, cada gesto nervioso, cada mirada culpable. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Granada de tonos rojizos y dorados, Elena se retiró a su habitación. Frente al espejo, ensayó una última vez el discurso que daría al día siguiente. Las palabras fluían con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. En su teléfono, un último mensaje de Javier. «Estaré allí mañana, pase lo que pase. No estás sola en esto». Elena sonrió, acariciando su vientre donde crecía la prueba de que el amor verdadero podía nacer de las cenizas de la traición. Mañana, pensó, todo cambiaría. Mañana, la verdad saldría a la luz, tan brillante y cegadora como el sol de Andalucía.
La mañana de la celebración amaneció con un cielo azul intenso sobre Granada. Los preparativos comenzaron temprano en la casa del albaicín, con el ir y venir de los camareros contratados para la ocasión y el sonido de vajilla y cristalería siendo dispuesta con precisión milimétrica. Elena se movía por la casa con una serenidad que inquietaba a Clara. Su hermana parecía diferente, como si una energía contenida emanara de cada uno de sus movimientos. La había observado esa mañana, dirigiendo a los camareros con una precisión que no debería ser posible en alguien supuestamente ciego. «Elena», llamó Clara, siguiéndola hasta la cocina. «¿Podemos hablar un momento?» «Ahora no, Clara», respondió Elena con una sonrisa enigmática. «Tenemos mucho que preparar para esta noche. Quiero que todo sea memorable». Diego había salido temprano, alegando últimos preparativos en la universidad, pero Elena sabía que necesitaba tiempo para combatir sus propios demonios antes de la celebración. Lo había escuchado la noche anterior, dando vueltas en la cama, atormentado por la culpa y el miedo. A media mañana Elena se excusó para ir a su habitación. Necesitaba prepararse para la noche, pero antes tenía una última conversación pendiente. Marcó el número de Javier. «Todo está listo», le confirmó él. «¿Cómo te sientes?» «En paz», respondió Elena, acariciando su vientre. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto». La tarde avanzó con una lentitud exasperante. Elena se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido azul noche que resaltaba su figura y ocultaba sutilmente los primeros signos de su embarazo. Se miró al espejo, comprobando que cada detalle estuviera perfecto. Sus ojos, ahora completamente capaces de ver, brillaban con una mezcla de determinación y tristeza. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. La terraza se llenó gradualmente con el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas. La Alhambra, iluminada por las últimas luces del día, proporcionaba un telón de fondo dramático para lo que estaba por venir. Elena observaba todo desde un rincón, aparentando necesitar ayuda para moverse, pero registrando cada detalle. La manera en que Diego y Clara evitaban mirarse directamente, el nerviosismo en sus gestos, la tensión en sus sonrisas forzadas. «Queridos amigos y familia», comenzó Diego su discurso cuando todos los invitados habían llegado. «Gracias por acompañarnos en esta celebración tan especial». Elena escuchaba, sintiendo cómo cada palabra falsa de amor y devoción se clavaba en su corazón como una aguja. Esperó pacientemente su momento, sabiendo que cada segundo la acercaba más a su liberación. El sonido de pasos en la entrada llamó su atención. Sin que nadie más lo notara, Javier había llegado, manteniéndose discretamente en segundo plano, tal como habían acordado. Su presencia le dio la fuerza que necesitaba para lo que estaba por venir. «Y ahora», continuó Diego, «me gustaría brindar por mi maravillosa esposa, que ha demostrado una fortaleza increíble durante estos meses difíciles». «Permíteme interrumpirte, querido», dijo Elena levantándose con una gracia que sorprendió a todos. «Creo que yo también tengo algo que decir». El silencio cayó sobre la terraza como un manto pesado. Elena caminó hacia el centro del espacio, sus pasos seguros y decididos, sin necesidad de la ayuda que todos esperaban que necesitara. Clara fue la primera en notar algo diferente. Vio cómo su hermana esquivaba con naturalidad una mesa, cómo sus ojos se fijaban directamente en los invitados, cómo su mirada se detenía deliberadamente en ella y en Diego. «Esta noche es en efecto una celebración», comenzó Elena, su voz clara y firme, «pero no solo de un aniversario de bodas. Es una celebración de la verdad, de la justicia y de los nuevos comienzos». El sol se había puesto completamente sobre Granada y las luces de la Alhambra brillaban en la distancia como testigos silenciosos de lo que estaba por revelarse. Elena tomó una copa de agua, la elevó hacia los presentes y se preparó para cambiar el curso de todas sus vidas para siempre. El silencio en la terraza era absoluto mientras Elena sostenía su copa, su figura recortada contra el perfil iluminado de la Alhambra. Los invitados, amigos y familiares cercanos contenían la respiración, anticipando sus palabras. «Durante meses», comenzó Elena, su voz clara y serena, «he vivido en un mundo de sombras, o al menos eso es lo que todos creían.
Se giró lentamente, enfrentando directamente a Diego y Clara. Pero las sombras tienen una peculiaridad, agudizan nuestros otros sentidos. Diego palideció visiblemente cuando los ojos de Elena se clavaron en los suyos, una mirada directa y consciente que revelaba lo imposible. Clara, a su lado, ahogó un gemido de comprensión. Mi vista comenzó a regresar hace semanas, continuó Elena, caminando con elegancia entre los invitados, pero decidí mantenerlo en secreto. ¿Sabéis por qué? Porque necesitaba entender hasta dónde podía llegar la traición de las dos personas que más amaba en el mundo. Un murmullo de asombro recorrió la terraza. Mercedes, la madre de Elena y Clara, se llevó una mano al pecho, comprendiendo de golpe el peso de los secretos que había intuido. Cada susurro en la cocina, Elena siguió, su voz ganando intensidad. Cada mirada furtiva, cada excusa para quedarse a solas. Lo vi todo, pero lo más doloroso no fue descubrir el engaño, sino confirmar que mi propia hermana y mi esposo eran capaces de aprovecharse de mi supuesta ceguera para traicionarme en mi propia casa. Clara dio un paso adelante, lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena, por favor, no, Clara, la interrumpió Elena con firmeza. Ahora me toca hablar a mí. Durante meses me hicisteis creer que era una inválida, dependiente de vuestra ayuda y compasión, mientras construíais vuestra relación sobre las ruinas de mi confianza. Diego intentó hablar, pero Elena levantó una mano, silenciándolo. Pero la vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Mientras vosotros creíais que me hundía en la oscuridad, yo encontraba mi propia luz. Con un gesto sutil, Elena miró hacia la entrada de la terraza, donde Javier permanecía de pie, su presencia hasta ahora inadvertida por los demás invitados. Durante mi rehabilitación, continuó Elena, su voz suavizándose, descubrí que el amor verdadero no necesita esconderse en las sombras, que la honestidad y el respeto son la base de cualquier relación genuina. Un nuevo murmullo recorrió la terraza cuando Javier se acercó, colocándose junto a Elena. Diego dio un paso amenazador hacia ellos, pero se detuvo al ver la expresión determinada de su esposa. «Y hay algo más», añadió Elena, colocando una mano sobre su vientre en un gesto deliberado. «La vida en su infinita sabiduría me ha dado un regalo que simboliza mi nuevo comienzo». La revelación cayó como una bomba entre los presentes. Mercedes se levantó de su silla, dividida entre la sorpresa y la preocupación. Clara se tambaleó, buscando apoyo en una mesa cercana. «Estoy embarazada», declaró Elena con una sonrisa serena. «Y este hijo, fruto de un amor honesto y verdadero, será el comienzo de mi nueva vida». Diego se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock y vergüenza. Clara sollozaba abiertamente ahora, el peso de sus acciones finalmente rompiéndola por completo. «Esta noche no es una celebración de aniversario», concluyó Elena, su voz resonando en la noche granadina. «Es mi declaración de independencia, mi manera de decir que la oscuridad no pudo vencerme, que de las cenizas de vuestra traición he renacido más fuerte». Las luces de la Alhambra brillaban con más intensidad que nunca, como si la antigua fortaleza árabe quisiera iluminar este momento de verdad y justicia. Los invitados permanecían en silencio, testigos de un drama que superaba cualquier obra que pudiera representarse en el Teatro Isabel la Católica. Elena tomó la mano de Javier, entrelazando sus dedos con los suyos. «Os deseo lo mejor», dijo mirando a Diego y Clara por última vez, «pero mi vida con vosotros termina esta noche». Y con esas palabras, la fiesta que había comenzado como una celebración de aniversario se transformó en el escenario de un nuevo comienzo, mientras el aire nocturno de Granada llevaba el eco de verdades tanto tiempo silenciadas. Las horas que siguieron a la revelación de Elena se convirtieron en un torbellino de emociones desatadas. Los invitados se fueron retirando gradualmente, algunos en silencio incómodo, otros murmurando palabras de apoyo a Elena. La noche granadina, normalmente llena de vida y música, parecía contener el aliento. Mercedes fue la última en marcharse, después de abrazar largamente a Elena. «Siempre supe que eras la más fuerte de mis hijas», susurró en su oído. «Estoy orgullosa de ti». Clara permanecía sentada en un rincón de la terraza, su rostro marcado por las lágrimas y el rímel corrido.
Diego se había refugiado en su despacho, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. La casa, que durante tanto tiempo había sido testigo silencioso de engaños y traiciones, ahora parecía demasiado pequeña para contener tanto dolor y vergüenza. «Necesito que os vayáis esta noche», dijo Elena con calma, mientras Javier recogía algunas copas abandonadas. «He reservado habitaciones en el Hotel Alhambra Palace para ambos. Mañana podréis venir a recoger vuestras cosas». Clara levantó la mirada, sus ojos hinchados buscando los de su hermana. «Elena, por favor, necesitamos hablar». «No hay nada más que hablar, Clara», respondió Elena, su voz firme pero no cruel. «Todo lo que necesitaba decir ya lo he dicho». Diego emergió de su despacho, su rostro pálido y desencajado. «¿Cómo pudiste?», comenzó, pero Elena lo interrumpió. «¿Cómo pude qué, Diego? ¿Encontrar el amor verdadero? ¿Descubrir vuestra traición? ¿O simplemente negarme a ser la víctima que creíais que era?». Javier se mantuvo discretamente en segundo plano, pero su presencia daba fuerza a Elena. La luz de la luna iluminaba la terraza, proyectando sombras dramáticas sobre las paredes blancas. «Recuerdo el día que nos conocimos», continuó Elena mirando a Clara. «Tenías 6 años y yo 8. Mamá acababa de casarse con tu padre y estabas tan asustada. Te prometí que siempre te protegería, que seríamos más que hermanas. Nunca imaginé que serías tú quien me traicionaría de la peor manera posible». Clara sollozó con más fuerza, las palabras de Elena atravesándola como dagas. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». «Yo también lo siento», respondió Elena. «Siento que el amor que decíais tenerme fuera tan débil, tan fácil de traicionar. Pero sobre todo siento que hayáis desperdiciado la oportunidad de ser honestos cuando tuvisteis la chance». Diego se acercó a Clara, colocando una mano sobre su hombro. El gesto, que pretendía ser de consuelo, solo sirvió para subrayar la ironía de la situación. Incluso ahora, en medio de su vergüenza, buscaban consuelo el uno en el otro. «Las maletas están en el recibidor», indicó Elena. «El hotel está avisado de vuestra llegada». Mientras Clara y Diego recogían sus pertenencias básicas, Elena y Javier salieron a la terraza. La Alhambra brillaba en la distancia, sus luces reflejándose en las lágrimas que finalmente Elena se permitió derramar. «¿Estás bien?», preguntó Javier suavemente, abrazándola por detrás. «Lo estaré», respondió ella, llevando una mano a su vientre. «Tengo todo lo que necesito para comenzar de nuevo». El sonido de la puerta principal, cerrándose, resonó en la casa vacía. Clara y Diego se habían ido, llevándose consigo el peso de su traición, pero dejando atrás años de recuerdos y confianza rota. Elena recorrió la casa en silencio, observando las fotografías familiares que ahora parecían pertenecer a otra vida. En cada imagen, sonrisas que escondían mentiras, abrazos que ocultaban traiciones. «¿Quieres que me quede esta noche?», preguntó Javier. Elena negó con la cabeza. «Necesito estar sola. Necesito despedirme de la vida que creí tener y abrazar la que realmente merezco». Se besaron suavemente bajo el cielo estrellado de Granada. Cuando Javier se fue, Elena permaneció en la terraza contemplando la ciudad que había sido testigo de su dolor y ahora lo sería de su renacimiento. El aire nocturno traía el aroma de los jazmines y el eco lejano de una guitarra flamenca. Elena cerró los ojos, sintiendo la brisa acariciar su rostro. Por primera vez en meses, podía respirar libremente, sin el peso del engaño oprimiendo su pecho. Mañana sería otro día. Mañana comenzaría realmente su nueva vida. Pero esta noche, bajo el manto estrellado de Granada, Elena se permitió sentir todo: el dolor, la traición, la libertad y, sobre todo, la esperanza de un futuro que por fin era verdaderamente suyo. Los días siguientes a la revelación transcurrieron como un sueño febril en Granada. La noticia se extendió rápidamente por los círculos sociales de la ciudad, viajando desde las estrechas calles del Albaicín hasta los pasillos de la universidad donde Diego impartía clases. Elena se despertó temprano aquella mañana, la luz del amanecer filtrándose por las ventanas de su habitación. Hoy era el día en que Diego y Clara vendrían a recoger el resto de sus pertenencias. Javier se había ofrecido a estar presente,
Pero ella había insistido en enfrentar este momento sola. Es parte del proceso de cerrar este capítulo, le había explicado la noche anterior, mientras cenaban en un pequeño restaurante del Realejo. El timbre sonó puntualmente a las 10. Clara entró primero, seguida por Diego. Ambos parecían haber envejecido años en solo unos días. Las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus rostros hablaban de noches sin dormir y lágrimas derramadas. «He organizado vuestras cosas», dijo Elena con calma profesional. «Las de Clara están en su antigua habitación, las de Diego en el despacho». Trabajaron en silencio, el sonido de cajas siendo arrastradas y armarios abriéndose resonando en la casa vacía. Elena observaba desde la terraza, donde el perfume de los jazmines se mezclaba con la brisa matutina. «Elena», la voz de Clara la sacó de sus pensamientos. Su hermana estaba en el umbral, sosteniendo una fotografía enmarcada de cuando eran niñas. «¿Puedo? Quédatela», respondió Elena suavemente. «El pasado es tuyo también, Clara. No podemos borrarlo, solo aprender de él». Clara asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Me voy a Barcelona», dijo después de un momento. «He pedido el traslado de vuelta a la galería. Creo que es lo mejor para todos». Elena la miró largamente, recordando a la niña asustada que una vez prometió proteger. «Espero que encuentres lo que buscas, Clara, de verdad». Diego apareció en ese momento, cargando su última caja. «La universidad ha aceptado mi solicitud de traslado a Madrid», anunció con voz ronca. «Me iré a final de mes». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de disculpas que llegaban demasiado tarde. Elena los observó. Estas dos personas que habían sido el centro de su vida durante tanto tiempo, ahora convertidos en extraños unidos solo por el peso de sus errores. «Antes de que os vayáis», dijo Elena, «hay algo que quiero que entendáis. No os guardo rencor. El rencor es una carga demasiado pesada y yo elijo ser libre, pero tampoco puedo perdonar, al menos no ahora. Quizás algún día, cuando el dolor sea menos agudo y el tiempo haya hecho su trabajo». Clara sollozó suavemente y Diego bajó la mirada, incapaz de enfrentar la dignidad con que Elena manejaba la situación. «Te mereces ser feliz», susurró Clara finalmente. «Tú hizo un gesto vago hacia el vientre de Elena. «Lo seré», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Ya lo soy». Cuando la puerta se cerró tras ellos por última vez, Elena permaneció en la terraza, observando cómo se alejaban por las empinadas calles del Albaicín. El sol de media mañana bañaba la Alhambra, sus muros rojizos brillando como una promesa de nuevos comienzos. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Todo bien? Estoy aquí si me necesitas». Elena sonrió, acariciando su vientre mientras respondía. «Todo bien. Es hora de comenzar nuestra historia». Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso sobre Granada, Elena recorrió cada habitación de la casa, abriendo ventanas, dejando que el aire fresco se llevara los últimos vestigios de su vida anterior. En cada rincón había memorias, algunas dulces, otras amargas, pero todas formaban parte de quien era ahora. Se detuvo frente al espejo del recibidor, el mismo donde meses atrás había comenzado a notar los primeros signos de su visión regresando. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más libre. «Gracias», susurró a su reflejo, agradeciendo no solo la recuperación de su vista, sino también la claridad que la oscuridad le había proporcionado. El sonido de pasos en la calle la hizo sonreír. Era Javier, llegando como había prometido, trayendo consigo el aroma de café recién hecho y el dulce sabor de un futuro por escribir. 6 meses después, Granada se vestía con los colores del otoño. Las hojas doradas danzaban en las calles empedradas del Albaicín y el aire fresco de Sierra Nevada bajaba para acariciar la ciudad. Elena se encontraba en su nueva consulta de fisioterapia en el barrio del Realejo, un espacio luminoso con grandes ventanales que daban a la Alhambra. Sus pacientes apreciaban no solo su experiencia profesional, sino también la empatía que su propia historia de superación le había otorgado. «La verdadera rehabilitación comienza en el corazón», solía decir a sus pacientes, palabras nacidas de su propia experiencia.
Esa tarde, mientras cerraba la consulta, su mano se posó instintivamente sobre su vientre, ya notablemente abultado. El bebé, una niña según habían revelado las ecografías, se movía con energía, como si quisiera recordarle que nunca más estaría sola. ¿Lista para irnos? Javier apareció en la puerta, su sonrisa tan cálida como el día en que se conocieron. Se habían casado 2 meses atrás en una ceremonia íntima en los jardines del Generalife. Había sido una celebración de amor y nuevos comienzos, con la Alhambra como testigo silencioso de sus votos. Mercedes había estado allí, radiante de felicidad, al ver a su hija encontrar la verdadera felicidad. También habían asistido algunos de sus pacientes, aquellos que se habían convertido en amigos durante su proceso de recuperación. Clara había enviado una carta desde Barcelona que Elena guardaba en su mesita de noche. En ella su hermana expresaba su arrepentimiento y su esperanza de que algún día pudieran reconstruir su relación. Elena la había leído varias veces, sintiendo cómo el tiempo comenzaba lentamente a suavizar las heridas. De Diego había sabido poco. Se había establecido en Madrid, donde había aceptado un puesto en otra universidad. La última vez que Elena supo de él fue a través de un correo electrónico breve pero sincero, deseándole lo mejor en su nueva vida. ¿En qué piensas?, preguntó Javier mientras caminaban por las calles del Realejo, sus manos entrelazadas. En los giros que da la vida, respondió Elena deteniéndose para contemplar el atardecer sobre la Alhambra, en cómo a veces necesitamos perder el rumbo para encontrar el camino correcto. Se dirigían a su nuevo hogar, un pequeño Carmen con un patio interior lleno de flores y una vista privilegiada de la ciudad. Era un espacio lleno de luz y aire fresco, como la vida que estaban construyendo juntos. En el patio, Elena se sentó en su lugar favorito, un banco de azulejos antiguos bajo un emparrado. Javier trajo té de hierbabuena y se sentó a su lado, colocando una mano sobre su vientre para sentir los movimientos de su hija. ¿Sabes?, dijo Elena, contemplando cómo las últimas luces del día jugaban sobre las paredes blancas. Durante mucho tiempo, pensé que el accidente había sido la peor cosa que podía pasarme. Ahora sé que fue un regalo. Me permitió ver la verdad cuando mis ojos estaban ciegos, y me guió hacia la felicidad cuando creía haberla perdido. Javier la besó suavemente, y Elena cerró los ojos, no por necesidad, sino por placer, saboreando el momento. El sonido de las campanas de la catedral llegaba flotando en el aire, mezclándose con el murmullo de la fuente del patio y el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Javier, acariciando su vientre. Luz, respondió Elena sin dudar, porque eso es lo que encontré en la oscuridad, una luz que me guió hacia una vida mejor. La noche comenzaba a caer sobre Granada y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Elena pensó en el largo camino que la había llevado hasta aquí, el dolor, la traición, el renacimiento. Cada paso, cada lágrima, cada decisión la había transformado en la mujer que era ahora. En la distancia, la Alhambra se iluminaba gradualmente, sus luces brillando como faros en la noche granadina. Elena sonrió, pensando en cómo la antigua fortaleza había sido testigo de tantas historias de amor, traición y redención a lo largo de los siglos. Ahora su propia historia se sumaba a ese legado, una historia de una mujer que había encontrado su verdadera fuerza en la adversidad y su verdadero amor en el momento más oscuro. El futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la esperanza y la felicidad. Elena sabía que habría más desafíos por venir, más momentos de duda y dificultad, pero ya no les temía. Había aprendido que la verdadera visión no residía en los ojos, sino en el corazón, y su corazón por fin veía con total claridad. «Bienvenida a casa», susurró Javier, y Elena supo que no se refería solo al lugar, sino a ese espacio seguro que habían construido juntos, ese refugio donde el amor era verdadero y la confianza inquebrantable. La noche abrazó Granada con su manto estrellado, y en un pequeño Carmen del Albaicín, una mujer que había perdido todo para encontrarse a sí misma, descansaba en los brazos del amor verdadero, esperando el amanecer de un nuevo día.